Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a los octavos de final tanto de la Copa Libertadores como de la Copa Sudamericana. Finalizó la primera instancia mano a mano en la Libertadores, mientras que en la Sudamericana ya estamos en la segunda, porque recordemos que previamente hubo unos 16avos de final y ya conocemos a los 8 equipos en ambos certámenes que estarán enfrentándose en los cuartos de final. Muchas sorpresas interesantes. Para comenzar, me parece que lo más importante de todo tiene que ser que en la Libertadores quedaron eliminados tanto el último campeón de la Copa como Flamengo, que perdió sorpresivamente en Paraguay frente a Olimpia después de haber ganado el partido de ida en el Maracaná, mientras que también quedó eliminado el último campeón de la Copa Sudamericana. Independiente del Valle no pudo vencer en ninguno de los dos encuentros a Deportivo Pereira, el debutante en esta competición, que ya está entre los 8 mejores. Vamos a estar repasando absolutamente todos los encuentros, los 16 partidos que se jugaron esta semana, y también vamos a estar haciendo un repaso del cuadro, porque ya podemos ir viendo y pronosticando quiénes van a ser los dos equipos que van a llegar a las finales de ambos torneos. ¡Empecemos! Vamos a comenzar con la Copa Libertadores, donde verdaderamente hubo muchas sorpresas y además muchísima paridad. Con tan solo decir que ninguna serie, ninguno de los 8 cruces se definió con más de 2 goles de diferencia, ya es algo verdaderamente asombroso. Todos los equipos que pasaron a la siguiente fase lo hicieron o por tan solo un tanto de diferencia por sobre su rival, o tuvieron que definir y asegurar su pasaje por medio de la tanda de penales. Estamos teniendo una Copa Libertadores verdaderamente muy pero muy pareja. Eso no significa que no haya equipos buenos, pero la realidad es que si los comparamos con el Flamengo, que salió campeón el año pasado, los clubes que están disputando esta edición, por lo menos por ahora hasta octavos de final, quizás no están dando una imagen tan superlativa como para decir: este es el gran candidato a ganar la Copa Libertadores. Repasamos los resultados de la vuelta de los octavos de final y a su vez quiénes son los 8 clasificados a cuartos. El martes 8 de agosto hubo 3 partidos. Fluminense, luego de haber empatado 1-1 en la ida en Argentina, frente justamente a Argentinos Juniors, lo derrotó por 2-0 en el Maracaná de Río de Janeiro y terminó metiéndose en la siguiente fase. Fue el único encuentro, acá hago una salvedad, que se definió por 2 goles, pero si les digo que esos 2 tantos llegaron, uno al minuto 42 del segundo tiempo y el otro ya en el minuto 53, cuando se estaba jugando el descuento, la realidad es que terminó siendo una serie muy pareja. Y si tenemos en cuenta que en la ida el Flu igualó el partido al minuto 42 de la segunda parte, la realidad es que todo lo hizo mucho más comprimido. Ese mismo día martes hubo también 2 sorpresas. Quedaron eliminados tanto Atlético Paranaense, subcampeón de la edición anterior, como River Plate de Argentina, último ganador de la liga profesional de ese país, y ambos por penales. Paranaense derrotó 2-0 a Bolívar en condición de local y forzó la definición desde los 12 pases luego de haber caído 3-1 en el primero de los cotejos. Fernandinho de penal y Vitor Roque marcaron los goles en los 90 minutos. Sin embargo, en la definición Thiago Heleno falló su penal y Bolívar terminó ganando la serie por 5-4. Mientras que su rival será Internacional de Porto Alegre, que logró empatar la serie al derrotar 2-1 a River en el estadio Beira Río. Parecía que los brasileños se llevaban la llave tras ir ganando por 2-0 con tantos de Gabriel Mercado y Alan Patrick, pero en el último minuto de partido Robert Rojas descontaba para River y forzaba la serie a los penales. En una tanda verdaderamente emblemática y que quedará para la historia, ambos equipos patearon un total de 10 penales. Inter metió 9, River metió 8, por lo que los brasileños se meten en la siguiente instancia. Nos vamos a los 3 partidos que se llevaron a cabo el día martes. En la Bombonera, y luego de empatar 0-0 en Uruguay, Boca Juniors y Nacional volvieron a igualar, esta vez 2-2. Merentiel y Advíncula para los locales, Treza y Ramírez para los uruguayos. En los penales, el conjunto argentino se terminó imponiendo por 4-2, luego de 2 atajadas de Sergio Chiquito Romero. Mientras que en Ecuador se dio, a mi entender, la gran sorpresa de esta instancia.
porque todos creíamos que Independiente del Valle iba a eliminar fácilmente a Deportivo Pereira, y no fue así. Si bien es cierto que los ecuatorianos empezaron ganando 1-0 a los 6 minutos del primer tiempo con un gol de Hoyos, a los 5 de la segunda parte Angulo empataba para los colombianos y hacían valer el 1-0 obtenido en la ida, y así es como Pereira, el único debutante que sigue en carrera, se mete entre los 8 mejores de la Copa. Y en el duelo entre los brasileños, Palmeiras y Atlético Mineiro, verdaderamente jugaron un partidazo, quizás no tanto por el brillo del juego en sí, porque fue muy friccionado, pero terminaron igualando 0-0 en uno de los mejores partidos sin goles que ha tenido la historia de la Copa Libertadores, eso puedo asegurárselos. Palmeiras hizo valer el 1-0 obtenido en Belo Horizonte y también están los cuartos de final. Mientras que ayer jueves se terminaron de definir dos llaves, una de ellas Racing, que quizás hizo la gran remontada de los octavos de final, porque recordemos que había perdido 4-2 en Colombia contra Atlético Nacional, y en el cilindro Avellaneda ganó 3-0 para terminar clasificándose. Roger Martínez, Ojeda y Aguirre en contra, los 3 tantos de la academia. Mientras que otra de las grandes sorpresas, la pongo quizás un punto por debajo de la eliminación de Independiente del Valle, porque Olimpia no deja de ser un equipo histórico. Sin embargo, tuvo que trabajar muchísimo para eliminar al vigente campeón. Bruno Henrique ponía en ventaja a los brasileños y los paraguayos tenían que meter 3 goles para meterse en la siguiente instancia, y lo hicieron. Torres primero, Ortiz después y Bruera, a falta de 10 minutos para terminar el partido, hicieron que Olimpia eliminara al vigente campeón de la Libertadores y se encuentra en los cuartos de final. Y en la Copa Sudamericana quizás no hubo tantas sorpresas, me parece que se terminaron metiendo en la siguiente instancia a los equipos lógicos. A diferencia de la Libertadores, hubo paridad, es cierto, porque hubo cruces muy interesantes, pero en definitiva se terminaron metiendo entre los 8 mejores de la competición equipos que ya han tenido historia en este certamen y a su vez también que son muy importantes a nivel continental. Comenzamos con lo que pasó el día martes. Defensa y Justicia derrotó 1-0 a Emelec y aseguró su clasificación. Luego de haber ganado 2-1 en la ida en Ecuador, terminó asegurando su pasaje al también ganar el partido de vuelta. Ese mismo día martes fue Corinthians quien terminó también metiéndose en la siguiente instancia al igualar 0-0 contra el Newell's Old Boys de Rosario en la Argentina, y gracias al 2-1 de la ida también están entre los 8 mejores. El que tuvo que sufrir muchísimo fue Fortaleza de Brasil, que recordemos que había ganado en la ida 1-0 en condición de visitante a Libertad de Paraguay. En este cotejo de vuelta, Espinosa puso a los paraguayos por encima en el marcador a falta de un solo minuto para terminar el primer tiempo. En la segunda parte, en el primer minuto de descuento, es decir, a los 91 de partido, Marinho empataba para Fortaleza y hacía que los brasileños también estuvieran entre los 8 mejores. El día miércoles tuvo lugar la serie quizás con mayor diferencia entre ambos equipos, porque Estudiantes de La Plata había derrotado 3-0 a Goiás en la ida y lo venció 2-0 en la vuelta, un global 5-0, y los de La Plata se metieron fácilmente en la siguiente instancia con goles de Benedetti y Rollheiser. Ese mismo día, quien también aseguró su clasificación fue el actual puntero del Brasileirao. Botafogo igualó de visitante 0-0 contra Guaraní e hizo valer el 2-1 conseguido en Río de Janeiro en el encuentro de ida para también estar en la siguiente instancia. Y ayer jueves se terminaron definiendo 3 series con resultados muy interesantes. Quizás se terminó dando la lógica en los 3 partidos, pero en definitiva los encuentros fueron verdaderamente muy cambiantes. Primero de todo, el San Pablo, el mejor equipo de toda la fase de grupos, terminó dejando afuera a San Lorenzo, lo derrotó por 2-0 y dio vuelta la serie luego de haber caído 1-0 en el nuevo gasómetro en Argentina en el primer partido. Jonathan Caleri y Luciano marcaron los 2 goles del elenco brasileño. Nos vamos ahora para Ecuador, donde casi se da una de las grandes sorpresas, porque Ñublense derrotó 3-2 a Liga de Quito en condición de visitante, es decir, en la altura de Ecuador, y pudo igualar la serie. Recordemos que en Chile había ganado 1-0 el conjunto ecuatoriano. Empezaron ganando los locales con un gol de Julio y Liga de Quito parecía que se tranquilizaba, 2-0 en el global. Sin embargo, Ñublense lo dio vuelta con un tanto de Rubio de penal y con otro tanto de Mira en contra, y se ponía 2-1 e igualaba la serie. Y cuando parecía que la Liga de Quito se terminaba llegando a la clasificación, porque en el primer minuto de descuento González igualaba el partido y por ende ponía la serie 3-2 a favor de los ecuatorianos, en el cuarto minuto de descuento Rivera metía el 3-2 definitivo y la serie se definía por penales. Ñublense terminó cayendo lamentablemente y Liga de Quito va en búsqueda de su segunda Copa Sudamericana al ganar la definición desde los 12 pasos por 4-3.
y en otro encuentro verdaderamente alucinante, América Mineiro terminó llevándose una serie para el infarto. Partido de ida, en Belo Horizonte habían igualado 1-1 América Mineiro y Bragantino. En este cotejo de vuelta empezó ganando Bragantino con un tanto a los 5 minutos de Marcos Vinicius. En el primer minuto de descuento del primer tiempo igualaba Mastriani. En el tercer minuto de descuento del primer tiempo nuevamente Vinicius podía 2-1 a Bragantino. Y en el quinto minuto de descuento de la etapa inicial Eder ponía el 2-2, es decir, se metieron 3 goles entre el minuto 45 y el 50 del final del primer tiempo. Una verdadera llave la que se estaba llevando a cabo en el estadio de Bragantino. A los 12 del segundo tiempo Ortiz ponía el 3-2 para el conjunto local y parecía que justamente el equipo anfitrión pasaba a la siguiente instancia, pero un tanto de Mastriani de penal en el 9º minuto de descuento ponía el 3-3 definitivo para América Mineiro, que encima en la definición por penales se terminaría llevando la serie 4-3, una de las mayores llaves que se ha visto en toda la historia de la Copa Sudamericana. Repasamos rápidamente los dos cuadros de ambas competencias porque hay unos cruces verdaderamente interesantes y vamos a tener, en principio, no voy a decir que finalistas raros porque hay muchos equipos que han sido campeones y subcampeones tanto de la Libertadores como de la Sudamericana que van a jugar ese encuentro final, pero a lo mejor si tenemos en cuenta lo que se suponía en la previa antes de que arrancaran ambas competiciones, vamos a tener una final un tanto impensada. Comenzamos con lo que va a suceder en la Copa Libertadores, que ya de por sí va a tener a un semifinalista argentino, que va a ser o Racing o Boca. Ambos pasaron sus respectivos cruces de octavos y se verán las caras en semifinales. El ganador de esa llave tendrá que enfrentarse al vencedor de la serie entre Palmeiras y Deportivo Pereira. Los brasileños en principio son amplios favoritos, pero también lo era Independiente del Valle, último campeón de la Copa y de la Recopa Sudamericana, que quedó afuera frente al elenco colombiano, por lo que Pereira seguramente quiera dar la talla nuevamente y sorprender para meterse entre los 4 mejores de la Copa. Si vamos del otro lado del cuadro, en la parte superior tenemos a los dos equipos que en su mayoría no creían que iban a clasificar. En el caso de Bolívar, porque claramente en cuanto a jerarquía es mucho menor que Atlético Paranaense y terminó pasando por penales, e Inter de Porto Alegre, por lo que se había visto en la partido de ida, uno creía que River Plate de Argentina iba a sacar la serie adelante. Sin embargo, los cuartos de final reúnen a los bolivianos junto con los de Porto Alegre en esta instancia, y el ganador de esa llave se verá las caras contra el vencedor de la serie entre Fluminense y Olimpia de Paraguay. Lamentablemente para el público neutral, porque obviamente para Olimpia fue algo verdaderamente muy importante, pero nos privó de tener un Flamengo Fluminense en cuarto de final. Ahora serán los paraguayos quienes quieran volver a hacer historia. Y si nos vamos a la Copa Sudamericana, de un lado del cuadro tenemos a 3 ex campeones y al actual líder del Brasileirao, mientras que del otro lado quizás tenemos equipos que en cuanto a historia de Sudamericana son un poco menor, pero en cuanto a historia en general hay que decir que son todos muy importantes, y de hecho hay 5 equipos brasileños entre los 8, por lo que hay muchas posibilidades de que tengamos nuevamente una final entre 2 equipos del mismo país, tal como sucedió no en la temporada pasada, pero sí en años anteriores. Del lado izquierdo, Botafogo estará enfrentando a Defensa y Justicia, el líder del campeonato de Brasil, contra el ganador de la Sudamericana en la temporada 2020, y el vencedor se enfrentará al ganador de la llave entre Liga de Quito y Sao Paulo. La Liga, recordemos, ganador de la edición de la Copa en el año 2009, São Paulo lo hizo en la temporada 2012. Del otro lado, del lado derecho, tenemos a Corinthians de Brasil, equipo de los más populares no solamente de Sudamérica, sino de todo el planeta, que enfrentará a Estudiantes de La Plata, conjunto que clasificó con mayor diferencia de gol a estos cuartos de final, y el ganador se verá las caras contra el vencedor de la única llave que tiene 2 equipos del mismo país. Fortaleza estará enfrentándose a América Mineiro. Para cerrar y hacer un resumen, me parece que lo más destacado que hay que mencionar es que hoy no se puede decir que haya un candidato en alguna de las 2 competiciones. Está claro que si nos guiamos exclusivamente por lo que pasó en estas instancias en cuestión, a lo mejor hay algún equipo que sobresale por sobre el resto, pero la realidad es que ninguno hoy por hoy parecería tener ni el 50 o 60% del nivel que tenía el Flamengo campeón del año pasado. Y es cierto, Flamengo dejó la vara muy alta en cuanto a rendimiento individual y colectivo en esta competición, pero cualquiera de los 8 equipos de la Copa Libertadores puede levantar el título, y no
no creo que sea una sorpresa, porque si bien hoy por hoy quizás ninguno está teniendo un nivel superlativo, el que lo haga claramente será el mejor de todo el certamen. Mientras que por el lado de la Copa Sudamericana quizás están los mejores equipos, no ha habido tantas sorpresas, pero en definitiva quien salga campeón deberá sobreponerse al resto, y está claro que las llaves que nos esperan en los cuartos de final son seguramente muy pero muy interesantes.